La presión se mide en atmósferas y en milímetros de mercurio. El volumen se mide en metros cúbicos, centímetros cúbicos, litros. N es el número de moles, que como formulita es la masa entre la masa molecular. R es la constante universal. R es la constante universal. Y T es la temperatura. Su nombre del R se dice constante universal porque es un valor fijo, es un valor ya dado, no cambia. Ya, por eso, si yo despejo N y T, lo paso a dividir, me queda que R es igual a presión por volumen entre el número de moles y temperatura. ¿Qué significa eso? Si tengo para el mismo gas, tengo varias condiciones, entonces voy a decir que la primera condición es igual a la segunda condición, es igual a la tercera condición, y así sucesivamente. Que presión 1 por volumen 1 entre el número de moles 1 por temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 entre el número de moles 2 por temperatura 2, y así sucesivamente. Ya, siguiente. Tenemos que recordar las tres condiciones junto con la ley general, sería 4. Tenemos la ley de Gay-Lussac, la ley de Charles, la ley de Boyle. ¿Qué nos dice la ley de Gay-Lussac? Nos dice que el volumen es constante. Si el volumen es constante, mira acá, mira la fórmula general. ¿Ah? En la fórmula general, si el volumen es constante, se va, no me sirve. Me quedaría solamente presión entre temperatura. Acá está. Presión entre temperatura es una constante. ¿Qué significa eso? Que presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2 y así sucesivamente. La ley de Charles me dice que la presión es constante. ¿Qué significa eso? Que en la ley general se va la presión y me queda volumen entre temperatura. Volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2 y así sucesivamente. Y la ley de Boyle. La ley de Boyle me dice que vamos a realizar un experimento con el gas a temperatura constante. Si la temperatura es constante, se va la temperatura, no me sirve, me quedaría presión por volumen constante. Significa que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2 y así sucesivamente. Ya, entonces hay que aprender la ley de Gay-Lussac, la ley de Charles, la ley de Boyle y la ecuación general. Estos son los valores del R. El R es 0,082 atmósferas por litro, 62,36 pero en milímetros por litro, 1,98 en calorías y 8,31 en joule. O sea, va a depender de qué unidades vamos a trabajar para utilizar el R. Y estos son el cuadrito de transformaciones de temperatura. Esto lo hicimos la semana pasada, lo he puesto acá por si A o B lo vamos a usar. Recuerda que en gases la temperatura siempre tiene que estar en Kelvin, tiene que estar en grados Kelvin. ¿Sí? Si por ahí me dan Celsius o Fahrenheit, utilizo estas formulitas para transformarlo todo a Kelvin. Uy, esto, ¿qué pasó? Ya, bueno. Y eso es toda la teoría, chicos. Vayamos a los ejercicios, ¿ya? Vayamos a los ejercicios. ¿Ya? Dice, una cantidad de gas ocupa un volumen de 80 centímetros cúbicos a una presión de 750 milímetros de mercurio. ¿Qué volumen ocupará a una presión de 1,2 atmósferas si la temperatura no cambia? Profesor, está en chino, necesito que me lo traduzca. Ya, vamos a ver acá. Primero tenemos que ver casos. Profe, casos, sí, casos de la vida real. No, casos del problema, chicos. Caso 1, tengo que poner siempre presión, volumen y temperatura. Esas son las unidades con las que vamos a trabajar siempre, presión, volumen y temperatura. Dice, una cantidad de gas ocupa un volumen de 80 centímetros cúbicos. El gas, volumen, en el caso 1, tengo 80 de volumen, 80 centímetros cúbicos.
a una presión de 750 milímetros de mercurio. Ah, en este mismo caso, este gas tiene un volumen de 80 y una presión de 750 milímetros de mercurio. ¿Qué volumen ocupará? Ah, este es otro caso. Este es el caso 2. ¿Sí? Este es el caso 2. ¿Qué volumen ocupará? No sabemos qué volumen. Me están preguntando por el volumen. Ah, el volumen X, en el caso 2X. ¿Qué volumen ocupará? A una presión de 1,2 atmósferas. 1,2 atmósferas, la presión. En el caso 2 tengo en atmósfera. Si la temperatura es constante. Ah, mira. Esta temperatura es constante y esta temperatura es constante. Significa que no cambia. Profesor. Temperatura constante. Me hace recordar si no es Gate, es Charles o es Darwin. Cualquiera de los tres. ¿Me puede ayudar? Sí, te voy a ayudar. Mira. A ver, mira la pantalla. Si la temperatura es constante, ¿cuál vamos a usar? ¿Boyle, Charles o Gay-Lussac? ¿Quién me responde? Rápido, chicos. Boyle. Boyle, muy bien. Temperatura constante, Boyle. ¿Y qué me dice Boyle? Que la presión por el volumen tiene que ser constante. Muy bien. Entonces, según Boyle, acá, así se escribe, supongo, ¿no? No me graba. Según Boyle, presión por volumen es constante. ¿Por qué? Porque tengo que la temperatura no varía. ¿Qué quiere decir esto? Que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Profe, ¿quién es la presión 1? Acá está, pues, mire caso 1. 750. Volumen 1, 80. ¿Quién es presión 2? 1,2 atmósferas. Volumen 2, X, pues es lo que voy a hallar. A ver, ¿quién se da cuenta? Hay algo que tenemos que hacer acá. Tenemos que hacer un cambio. ¿Quién me dice cuál es ese cambio que tendríamos que hacer? Unidades. ¿De quién? Atmósfera. Ajá, de la presión. Mira, la primera presión está en 750 milímetros de mercurio. La segunda presión está en 1,2 atmósferas. Conclusión, no puedo trabajar así, todos tienen que estar en la misma unidad. Vamos a hacer el cambio. A ver, Ashley, dime, ¿cuál de ellos quieres cambiar? ¿750 o 1,2? No te escucho, Ashley. 1,2. Ya, vamos a cambiar 1,2 atmósferas, lo vamos a convertir, ya no en atmósferas, lo vamos a convertir a milímetros por mercurio, para que todo esté en la misma unidad. Ya. La presión 2, que es 1,2 atm, para convertir es facilito, mira, multiplicamos por una atmósfera abajo. Pero una atmósfera es lo mismo que 760 milímetros de mercurio. ¿Ya está? Simplifiquemos. Atmósfera con atmósfera se van. Entonces me queda presión 2 igual a 1,2 por 760 milímetros de mercurio. Profe, multipliquemos. No, aguanta tu coche, todavía no multipliques. Porque todo esto se tiene que reemplazar acá, pues, en otra operación que también se va a multiplicar. Así que ya todo junto mejor, ¿ya? Ahora sí, sigamos. Reemplacemos en mi fórmula, chicos. Reemplacemos. Presión 1. ¿Quién es la presión 1? A ver, ¿quién me dicta? 750. 750. Volumen 1. 80. 80. Presión 2. 912. Lo acabo de hallar. ¿Ya multiplicaste?
Ya, yo no quiero multiplicar, pues yo lo quiero dejar así, como la presión 2 como 1,2 por 760. ¿Ya? Por volumen 2, ¿qué es lo que voy a hallar? Volumen 2, que sería X. ¿Ya está? Entonces, todo esto que está multiplicando, ¿cómo va al otro lado? Chicos, ecuación básica de primaria. El que está multiplicando, ¿cómo va al otro lado? Dividir, muy bien. 1,2 por 760 es igual a X. Y ya está. Multiplico, divido, hago esa operación y les va a llegar a este resultado. 65,8. Eso es igual a X. A ver. Acá, ¿qué unidad voy a poner? ¿Milímetros de mercurio, atmósferas o centímetros cúbicos? ¿Qué unidad voy a poner? Centímetros cúbicos. Muy bien, centímetros cúbicos porque X es volumen. Y el volumen se está trabajando en centímetros cúbicos. Entonces sale 65,8 centímetros cúbicos. ¿Ya está? Y con eso se ha terminado el primer ejercicio. Entonces, el problema no es difícil, el problema es más un poco operativo porque los números son decimales. ¿Ya? Problema 2. El volumen inicial, igual, caso 1 y caso 2. Casos 1 y 2. ¿Qué datos vamos a poner siempre? Presión, volumen y temperatura. Dice, el volumen inicial de una cierta cantidad de gas es 200 centímetros cúbicos. Ah, caso 1, el volumen es 200. Y acá voy a poner ya las unidades, ¿ya? 200 centímetros cúbicos. A la temperatura de 90 grados Celsius. Temperatura de 90 grados Celsius. Si la presión permanece constante. Ah, la presión es constante. Hay un dato que me he equivocado, ¿ah? ¿Quién se da cuenta en qué me he equivocado? He leído la otra parte del problema. Cierta cantidad de gas a 200 centímetros cúbicos a la temperatura de 20 grados Celsius. O sea, acá la temperatura es 20 grados Celsius. Calcula el volumen, no sé qué volumen. A 90 grados Celsius, la temperatura a 90 grados Celsius. Si la presión es constante, si la presión es constante. Mira, toda esta parte del texto está acá. Presión constante, volumen de 200 a temperatura de 20 Celsius. Yo no sé cuánto será el volumen ahora a una temperatura de 90 Celsius. A ver, ¿quién me dice qué paso debo seguir acá? Ley de Charles. Primero hay que identificar qué ley voy a usar. Tengo que buscar la ley donde la presión sea constante. Y Katy me dice que es la ley de Charles. A ver, vamos a ver. Ley de Charles, presión constante, sí. Ley de Charles, presión constante, significa que volumen entre temperatura es una constante. Muy bien. Entonces, acá ponemos, según Charles, ya está. ¿Qué presión? No, presión no. Que volumen entre temperatura es una constante. Eso quiere decir que volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. Profe, volumen 1, 200. Temperatura 1, 20. Volumen 2, X. Temperatura 2, 90. A ver, ¿cuál es el otro paso que debemos hacer? ¿Reemplazar? Sí, correcto, tengo que reemplazar, pero nadie se ha dado cuenta de algo que yo les he dicho en teoría y les he hecho recordar ahorita, que la temperatura tiene que estar en Kelvin. La temperatura tiene que estar en Kelvin. Y acá está en Celsius. Tenemos que transformar. Mira acá, para transformar de Celsius a Kelvin. ¿Qué se hace?
Al Celsius le sumo 273. Nada más. Tengo que sumarle 273. ¿Qué quiere decir entonces? Que la temperatura 1 será 20 más 273. Y eso sería 293. Que la temperatura 2 va a ser 90 más 273. ¿Y eso cuánto será? 363. Y todo en Kelvin, porque ya está en Kelvin. Y ahora sí, recién voy a reemplazar, chicos. Recién reemplazo. Volumen 1, 200. Temperatura 1, 293. Volumen 2, no sé, eso es lo que voy a hallar, X. Temperatura 2, 363. 363 pasa a multiplicar 200 por 363 entre 293 y eso es igual a X. Y eso sale después de una operación muy difícil, sale 247,78. Si alguien lo ha comprobado, que me diga si está correcto o no. Nadie lo ha comprobado. A Sí, a ver, mí me salí. igualito. Ya, pregunta de rigor. ¿En qué unidad está X? ¿Cuáles son sus unidades? Kelvin, Celsius, centímetros cúbicos. ¿Cuáles son sus unidades? ¿Cuántos cúbicos? Centímetros cúbicos, pues es el volumen. El volumen está en centímetros cúbicos. Muy bien. Siempre acá yo les voy a pedir que pongan las unidades, ¿ah? Si no, no va a estar completo el problema. ¿Ya está? Me detengo un rato acá para que me puedan preguntar. ¿Ya? Pregúntenme, chicos, las dudas que puedan tener. A ver. ¿Todo está claro? Porque, ojo, la tarea que yo les voy a dejar va a ser ejercicios que van a tener que resolver, ¿eh? Muy bien. A ver, yo le voy a preguntar a Johnny. Johnny. Ya, Johnny, vas a responder y no sé por qué tu cámara lo apagas. Acá estoy viendo tu cámara apagada. Ya, Johnny. Si la temperatura está en Celsius, ¿qué tengo que hacer? Eso lo logró Kelvin. ¿Y cómo se pasa a Kelvin? Picando. Mira, acá está, mira la diapositiva. Simplemente se le suma 273. Nada más. Ahora le pregunto a Iron. Iron, si la presión, como en el problema anterior, la presión está en milímetros de mercurio y otro está en atmósferas. ¿Qué tengo que hacer para poder trabajar correctamente? Estoy esperando tu respuesta, Iron. ¿Qué tengo que hacer para trabajar correctamente las presiones? La respuesta es así, Iron. Escucha, tengo que transformar cualquiera de ellos a una misma unidad. El milímetros de mercurio lo puedo pasar a atmósferas o las atmósferas lo puedo pasar a milímetros de mercurio. ¿Cómo? De esta manera. ¿Sí? De esta manera. Les digo eso, chicos, porque es muy importante que sepan hacer las transformaciones. ¿Ya? Pregunta número 3. Pregunta número 3. Dice, una cierta cantidad de gas se encuentra a la presión de 790 milímetros de mercurio, cuando la temperatura es de 25 grados Celsius. Calcula la presión si la temperatura sube hasta los 200 grados Celsius. Ya. Casos. Mira, casos. Casos de la vida real. Caso 1 y caso 2. Presión, volumen y temperatura. Ahora sí, datos. Datos. Una cierta, a ver.
¿Quién me dice? Le voy a preguntar a Alison. En el caso 1, ¿cuál es la presión? Alison, ¿cuál es la presión? José Miguel, ¿cuál es la presión? José Miguel. ¿Quién me responde, chicos? En el caso 790. 790, muy bien. La presión es 790. 790 milímetros de mercurio. El volumen, ¿quién me responde? En el caso 1, ¿cuál es el volumen? Profe, no hay. Sí, no hay volumen. ¿Cuál es la temperatura? 25 grados. 25 grados Celsius. Muy bien, Airo. 25 grados Celsius. Profesor, puede dejar pasar a Piero, creo. No sé si no lo deja Pero- pasar. Pero acá no me sale la invitación, hija, para que entre. No me dice, no me dice, hay un integrante que quiere ingresar, nada. No me sale. Que vuelva a intentar nuevamente para que salga acá en la pantalla. Ya, presión 2. La presión 2. A ver, ¿quién me dice qué pongo en la presión 2? X, X, porque eso es lo que me piden allá, X. Calcula la presión. Listo. Volumen, no tengo nada. Temperatura, ¿qué temperatura? 200 grados Celsius. Ya está. Profe, no hay nada en la temperatura. No, en el volumen. Ah, no hay nada, entonces es constante. Constante. Ahora, ¿qué ley se cumple cuando la temperatura es constante? Gay-Lussac. Vamos a ver si es cierto. Gay-Lussac, acá está, Gay-Lussac, volumen constante, presión entre temperatura. Presión entre temperatura, Gay-Lussac. Muy bien. Entonces, según Gay, tenemos que la presión entre la temperatura tiene que ser constante. ¿Qué me da inicio eso? Que la presión 1 entre la temperatura 1 es igual a la presión 2 entre la temperatura 2. Ahora, hay algo más que nos falta hacer. ¿Qué nos falta hacer, chicos? Pasar de Celsius a Kelvin. Muy bien, la temperatura 1 sería 25 más 273. Eso sería 298 Kelvin. La temperatura 2 sería 200 más 273. Eso sería 473 Kelvin. ¿Ya está? Ahora sí, reemplacemos nomás en la fórmula, chicos. Reemplacemos. Presión 1 entre temperatura 1. Presión 1, 790. 790. Temperatura 1, 25 grados. 298. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué pongo en presión 2? Y X. Temperatura 2, 473. muy bien, 473. Entonces, para hallar X, solamente tengo que pasar a multiplicar el 473, ¿no? 790 por 473 entre 298 es igual a X. ¿Cuánto sale esa operación tan chiquita? 1253.92 mm de mercurio, no me acuerdo. Uy, chicos, creo que hemos sumado mal, ¿no? A ver, sumen bien. La primera temperatura es 298, la segunda 473. ¿Está bien? Está bien, ¿no? Sí, está bien. ¿Cuánto sale, hija? Me salió 1253.92. 1253.92. Te voy a hacer caso. Ya. Ese es igual a X. Pero dime, ¿cuáles son las unidades? ¿Quién me dice cuáles son las unidades? Milímetros por mercurio.
Muy bien, milímetros por mercurio. Milímetros por mercurio. Ya está. Eso sería X. ¿Por qué milímetros por mercurio? Porque es la presión. X es la presión y la presión está en milímetros por mercurio. Listo. Siguiente problema. Ya está. Problema número 4. Presten mucha atención, chicos. Este problema es algo diferente. Presten mucha atención. Dice, disponemos de un recipiente de volumen variable. El volumen varía. Inicialmente presenta un volumen de 500 centímetros cúbicos. ¿Ya? Inicialmente presenta un volumen de 500 centímetros cúbicos y contiene 34 gramos de amoníaco. Si manteniendo la presión y la temperatura constante, se introduce 68 gramos de amoníaco, ¿qué volumen presentará el recipiente? Ya. Vamos a sacar algunos datos primero acá adicional. ¿Ya? El amoníaco, para que ustedes lo sepan como cultura general, es NH3. El amoníaco es NH3. ¿Ya, chicos? Ya. De acá vamos a hacer algo que ustedes ya les he mencionado, que es el MM. ¿Qué es el MM? Es la masa molecular. Vamos a hallar la masa molecular. ¿Cómo se halla la masa molecular? Facilito, para eso me dan estos datos. Dice que el peso atómico del nitrógeno es 14 gramos y el peso atómico del hidrógeno es 1 gramo. Entonces, la masa molecular es así. Es el peso atómico del nitrógeno más el peso atómico del hidrógeno, nada más. El peso atómico del nitrógeno. ¿Cuánto pesa el nitrógeno? 14, ese es el dato. Más, ¿cuánto pesa el hidrógeno? 1. Pero, ¿cuántos hidrógenos tengo en la fórmula? 3. Por 3. Sería 3, ya. 3 por 1, 3 más 14, 17. La masa molecular es 17. Ya. Eso va a ser muy importante. También va a ser importante que sepan de esto, del N, de la formulita del pavo ratón. Acá está el N. ¿El N qué es? El número de moles. ¿Y cómo se halla el N, profesor? Se halla entre la masa y el MM. O sea, vamos a saber la masa que me dan de datos. Mira, acá está un 34. Ahí está la masa. Y el MM, que ya lo hemos hallado, que vale 17. Profe, ¿por qué nos hace todo eso? Porque ahorita lo van a ver. Mira. Dice, inicialmente presenta un volumen de 500 centímetros cúbicos ya. Casos. 1 y 2. Presión, volumen, temperatura. Mira, si disponemos de un recipiente que es volumen variable, que inicialmente contiene un volumen, el volumen es de 500 centímetros cúbicos y contiene una masa de 34 de amoníaco. Profe, acá nos falta agregar algo más. Nos falta agregar la masa, pues. Acá no hemos agregado la masa. Ya, la masa. Una masa de 34 gramos. ¿Sí? Una masa de 34 gramos. Si se mantiene la presión y la temperatura constante, o sea, él va a ser una constante, él también va a ser una constante, él también va a ser una constante y él también va a ser una constante. Dice, se introduce 68 gramos de amoníaco. Se introduce 68. Profe, ¿la masa va a ser 68 en el caso 2? No, no va a ser 68 en el caso 2.
va a ser los 34 que ya tenía más 68 que estoy introduciendo. ¿Y eso cuánto es? 12, 9, 10. 102 gramos. ¿Sí? Ya. Miren acá, chicos. Profe, el problema está un poco grandecito, pero va a salir bien chiquitito. Vamos a analizarlo en esta parte de acá. Vamos a analizarlo acá. Mira, mira. Profesor, yo tengo al pavo ratón. Presión por volumen es RTN. Me dice, profesor, el problema. Bueno, sabemos que podemos despejar así, ¿no? Presión por volumen entre T por N. Y al R lo dejo al otro lado porque R es la constante. El R siempre va a ser el mismo, no va a cambiar. Además me dicen que la presión y la temperatura son constantes. ¿Qué pasa si la presión y la temperatura son constantes? Hemos dicho que se van y se van, que no me sirven. Entonces solamente me quedaría volumen entre N sería R. En eso, mejor dicho, sería K, sería una constante. Lo pasemos a limpio por acá. Mira, esa parte que hemos analizado, ¿qué me dice? Que volumen entre N es una constante. Conclusión. Volumen 1 entre N1 es igual a volumen 2 entre N2. Profe, ¿y aquel volumen 2? No sé, pues eso es lo que me van a pedir allá. Profe, ¿quién es N1? ¿Quién es N2? ¿Quién es N1 y quién es N2, profesor? Todavía no lo hemos hallado, ahorita lo vamos a hallar. Miren, chicos. El N, les he puesto de dato, mira, N. Es la masa entre la masa molecular. Entonces, acá vamos a hallarlo, mira, acá. Este pedacito, acá nomás va a salir el problema. Este pedacito. N1. La masa, 34. Masa molecular. Profe, acá está, lo hemos hallado en la primera parte. 17. 34 entre 17, 2. Profe, N2, de la misma manera. La masa, 102 entre 17. Entonces, N2, ¿cuánto sale? 6. Y ahora sí, vamos a reemplazar. Volumen 1, 500. N1, 2. Volumen 2, X. N2, 6. Mitad 1, mitad 3. El 3 pasa a multiplicar. 500 por 3, 1500. ¿Ya está? X vale 1500. Bueno, chicos, ya vamos a terminar. Creo que este ha sido el problema más larguito porque he tenido varias partes que teníamos que analizar. Necesito que me den sus dudas. ¿Qué dudas tienen de este último ejercicio? Recuerden que la primera parte del ejercicio era explicarles cuál era la fórmula del amoníaco y cómo se halla la masa molecular. Esta forma de hallar la masa molecular nos va a servir para todas las moléculas que vamos a tener. La masa molecular simplemente es la suma de los pesos atómicos. Peso atómico del nitrógeno de dato vale 14. Más el peso atómico del hidrógeno vale 1. Pero acá hay 3 hidrógenos, sería por 3. 14 más 3 por 1 es 17. La masa molecular es 17. Y N es el número de moles. El número de moles es la masa entre la masa molecular. Les he puesto estos datos adicionales porque sabía que en esta parte del problema me iban a servir. Ahora, lo que nos ha ayudado a resolver es este análisis también. Presión por volumen es igual a RTN. T y N lo paso a dividir. R es la constante universal, es una constante, es un K.
El dato del problema es que la presión y la temperatura es constante. La presión se va, temperatura se va porque son constantes. Simplemente me queda volumen entre el número de moles. Y esa es la solución del problema ya. Volumen entre el número de moles. Y listo. Bueno, chicos, su tarea es bien fácil. Simplemente su tarea es pasar los 4 ejercicios a su cuaderno, le toman foto y me lo envían. Nada más. ¿Sí? Nada más. ¿Ya? La siguiente clase continuamos. Ya se va a acabar la clase. Envíen sus prácticas, todos menos los que han aprobado, ¿no? Todos menos los que han aprobado con la Miss Araceli. Con la Miss Araceli. Ya saben, los que han sacado menos del 50% envían su práctica. Los que no han dado también tienen que enviar su práctica, ¿sí? Ya está en el Canvas, chicos. Ya están en el Canvas. Cuídense. Nos vemos. Chao. Arriba Alianza, arriba Alianza. Gana Perú, profe. Hoy ganamos 3-0, 3-0. 3 goles de la Padula. Chao. Dale. Chao, chicos.